Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Hoje nós temos uma convidada especial, é a jornalista argentina Paola Moreira. Ela vai conversar conosco a respeito de Jorge Luis Borges e Nietzsche. E a Paola, ela tem um podcast que se chama Perfiles e Influências. Eu vou colocar o link no podcast na descrição aqui do vídeo. Vou passar a palavra para o Conrado para dar as boas-vindas para a nossa convidada e já começar o nosso bate-papo. Bom, muito buenas noches, Paola. Buenas noches. Muito bem, muito bem-vinda. Nós vamos falar em português e espanhol. Para nós aqui no sul do Brasil é bastante palatável o espanhol, porque é uma língua que se misturou bastante com a nossa língua aqui, especialmente mais para a região de fronteira. Então, nós compreendemos muito bem a língua espanhola e apreciamos a língua espanhola muito também, né? Temos uma identidade muito marcante e marcada com os argentinos, em particular. Nós temos essa cultura semelhante do gaúcho, né? Do gaúcho. Então, a nossa alimentação, as nossas vestimentas, a nossa música, então tem muita trânsito nesta, digamos, Argentina, Brasil, sul do Brasil e Uruguai. Né? Mas a Paula, eu conheci a Paula aqui no Instagram e me impressionou muito o trabalho dela dos podcasts que ela tem gravado, esse programa Perfis e Influências em português, né? E de excelente qualidade, e os temas maravilhosos, autores incríveis. E eu, então, a partir deste contato, assim, primeiro ouvindo, né, os podcasts, e depois, então, fiz o contato pessoal com ela, conversamos um pouco, e eu queria saber, assim, mais da trajetória dela, porque a Paula, ela faz 10 anos que ela vive na Inglaterra. Então, é uma situação muito interessante, onde uma jovem latino-americana que se muda para a Grã-Bretanha, para a Inglaterra, tem esse contato com a cultura inglesa e mantém muito forte as suas raízes argentinas, né? E latino-americanas. Então, é um prazer estar contigo aqui, Paola. E eu, a pedido meu também, porque a Argentina tem assim uma infinidade de grandes personalidades. E uma delas, né, é o Jorge Luis Borges. E eu estava vendo aqui, então foi a partir, assim, né, tem Julio Cortázar, meu Deus, eu já falei para ela também, na nossa época de juventude, na minha época de juventude, a Mercedes Sosa, a Atahualpa Yupanqui, toda essa cultura, né, latino-americana e argentina, sobretudo, que marcou muito a minha juventude. Mas, dentre esses vários autores, eu referi o Jorge Luis Borges e eu pedi, então, para a Paola, que tem essa incursão, é uma jornalista com uma incursão na cultura muito forte, que ela nos trouxesse alguma coisa do conterrâneo dela, do Borges, né? E eu aqui, rapidamente, olha só, né, é um autor que eu admiro muitíssimo. Então, eu estava vendo aqui, por exemplo, que o Jorge Luis Borges, ele estudou na Suíça, né? Inclusive, eu acho que ele faleceu também na Suíça. E ele é formado em Direito, né? E eu até agora me perdi aqui, que eu tinha achado aqui uma pequena referência dele, assim.
mas enfim, né? Uh, e ele tem essas obras maravilhosas que misturam essa fantasia com a realidade, essa surrealidade com uma profundidade incrível, filosófica, uma pessoa de uma cultura incrível. E eu estava também verificando que ele tem, assim, ele foi diretor da Biblioteca Nacional em Buenos Aires, né, da Argentina, e tem enfim, ele tem, assim, uma obra fantástica. Então, é sobre o Borges, pedir para a Paola conversar com a gente. Então, eu já vou te passar a palavra, Paola. Eu sei que tu vais fazer um trânsito aí também com o Nietzsche, né? Algumas aproximações assim em relação ao Borges e o Nietzsche, e eu estou muito curioso para ouvir assim o que são essas aproximações aí. Então, estás com a palavra. En principio, muchas gracias por tus palabras, Conrado. Me halagan. Quiero agradecerles la invitación esta noche y hablar con ustedes un poco acerca de este tema, acerca de Borges y la filosofía detrás de su obra. Si hablamos de la literatura de Borges, tenemos que decir que la obra de Borges está naturalmente relacionada a temas y conceptos de índole filosófico. Prueba de eso, creo, es la aparición recurrente en sus escritos del tiempo, de la memoria. Él manifestaba esta gran curiosidad bastante a menudo, no solo en su obra, sino también en entrevistas que le han realizado, que se pueden ver en YouTube. Hablar de Borges y toda esta filosofía detrás de su obra es bastante complejo, pero a mí me gustaría abordar estas cuestiones tomando como terreno de análisis el cuento Funes el Memorioso, este cuento en particular de su autoría, que fue publicado en 1942 en Ficciones. La historia de Funes relata la historia de un muchacho uruguayo de la ciudad de Fraiventos llamado Irineo Funes, que al caerse de un caballo, en lugar de perder la memoria, pierde la capacidad de olvidar. Funes queda tullido tras este accidente y su capacidad de moverse se ve reducida al mínimo. La influencia que Borges haya tenido de tal o cual filósofo y que haya incidido de manera directa en el cuento de Funes, el Memorioso, es motivo de estudios, debates, especulaciones, en fin, un sinfín de análisis de todo tipo, como podrán imaginarse. A propósito de esto, hace un tiempo se publicó un informe titulado Nietzsche, autor de Funes el Memorioso, de Roxana Kramer. Aquí la autora señala que no es del todo improbable que el cuento de Borges se haya gestado al amparo de la siguiente analogía postulada por Nietzsche, de la utilidad y de los inconvenientes de los estudios históricos para la vida. Entonces cita Nietzsche: imaginemos a un hombre que estuviera absolutamente desprovisto de la facultad de olvidar y que estuviera condenado a ver en todas las cosas el devenir. Tomando esta idea de Nietzsche, la autora lo compara con este extracto del cuento. Tras caer de un caballo, en lugar de perder la memoria, Funes ha perdido la capacidad de olvidar, dotado con la visión profética de un Zaratustra cimarrón y vernáculo. Es decir, lo pensado una vez ya no podía borrársele. En su obra, Nietzsche hace referencia al abatimiento que padece un individuo incapaz de pensar y por ende de sentir, cosa que se ve reflejada en el personaje de Funes. Contrapuesto con esta publicación, posteriormente surgió un nuevo informe de la autoría de Jorge Martín titulado Borges
Funes y Bergson. En la historia que cuenta este informe, bueno, en la introducción principalmente, hace mención a la escasa referencia que se suele hacer de la influencia del filósofo francés Henri Bergson en la literatura de Borges. De hecho, también señala que la referencia más conocida de Bergson en Borges se encuentra en la perpetua carrera de Aquiles y la tortuga, y ahí se termina la historia. Precisamente el propósito de esta otra publicación reside en demostrar que el cuento de Borges, Funes el Memorioso, tiene por principal referente no la obra de Nietzsche, sino la de Bergson. Ahora bien, me gustaría ofrecerles algunos puntos de comparación entre ambas, basándonos en este párrafo del cuento. A Funes no solo le costaba comprender que el símbolo genérico del perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversas formas. Le molestaba que el perro de las 3 y 14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3 y cuarto, visto de frente. Es decir, Funes era incapaz de olvidar diferencias. Y según Nietzsche, como apunta el primer documento, un hombre incapaz de olvidar no creería ni siquiera en su propio ser. Lo cual nos lleva a otra parte del texto donde da cuenta de que Funes se sorprende cuando se mira al espejo, ya que encuentra novedosa su propia cara cada vez. Tal hombre, señala Nietzsche, acabaría por no atreverse a mover un dedo, por lo cual Kramer hace relación de esto a que Funes no se movía de su catre y pasaba horas mirando la higuera del fondo o una telaraña. Frente a esto, lo que expone el documento de Jorge Martín también trae a colación el trabajo de Bergson, Materia y Memoria. Una de las finalidades del primer capítulo de este libro es determinar cuál es la función del cuerpo en general y del cerebro en particular. La conclusión a la cual llega Bergson es que el cuerpo es un instrumento de acción que no puede explicar las representaciones como las percepciones, los recuerdos y menos aún las operaciones superiores del espíritu. Es decir, que el cerebro es un simple intermediario entre los movimientos que recibe y los movimientos que realiza. Dos puntos importantes dentro del pensamiento de este filósofo, en una suerte de gran simplificación, son la concepción de la materia, a la cual Bergson se refiere como un conjunto de imágenes, y su concepción de memoria. Bergson reconoce la existencia de dos formas de memoria muy diferentes: la pura y la memoria hábito. La primera acumula todo lo vivido por la conciencia, es decir, no olvida ningún detalle. La segunda consiste en un conjunto de hábitos corporales, cuya finalidad radica en llamar a los recuerdos puros que iluminarán la acción a realizar. Entonces, es evidente que la mayoría de nuestros recuerdos puros resultan inútiles para nuestro accionar. Es por ello que interviene el cerebro y su función consiste en inhibir aquellos recuerdos inconscientes que no representan ninguna utilidad en relación a nuestro presente sensorio-motor, según Bergson. Según este documento, un hombre que actúa normalmente es aquel que complementa ambas memorias, que coordina adecuadamente su presente y su pasado. Por ende, en el caso de producirse un accidente y el cerebro no pueda cumplir con su función de inhibir, los recuerdos puros se manifestarán plenamente, como sucedió con Funes. El tema seguramente seguirá siendo estudiado y debatido, creo yo, por un largo tiempo todavía,
Pero lo cierto es que durante su última entrevista televisada, a Borges le preguntaron específicamente sobre Funes, el Memorioso. Quiero compartir con ustedes lo que Borges respondió en esa entrevista. Él dijo: ese cuento lo escribí cuando estaba en el hotel de Adrogué. Yo sufría mucho de insomnio y tenía que oír las campanadas del reloj que estaba muy cerca. Ese reloj daba la hora en punto, el cuarto de hora, media hora y las menos cuarto. Así yo iba midiendo el insomnio. Entonces pensé, yo no puedo dormirme porque para dormirme tendría que olvidarme de mi cuerpo, tendría que olvidarme del reloj, de las diversas piezas del hotel, de los eucaliptos afuera, del pueblo afuera. Dormir es olvidarse. Entonces pensé, qué terrible sería el caso de un hombre con la memoria infinita. Escribí Funes, que es una especie de larga metáfora del sueño. Es decir, Borges lo escribió pensando en el insomnio. Pero eso no es todo. Durante esta misma entrevista, el periodista le comenta: he estado leyendo porque, desde luego, reunirme con usted es volver a leer su literatura. A lo cual Borges interrumpió risueñamente y le acotó: bueno, mi literatura entre comillas. El periodista, pensando que se refería a su otro cuento, le consulta: ¿la de Borges o la del otro? Haciendo referencia al poema, ¿verdad? Borges responde: sí, o la de todos los autores que yo he leído, más bien. Más adelante agregó: yo trato de olvidar todo lo que he escrito. Como no me interesa mucho, lo olvido. En cambio, mi obra está llena de citas de otros y mejores autores, desde luego, en muchos idiomas. Ahora, si yo pienso en mi pasado, pienso sobre todo en los versos que he leído y en algunas personas. Bueno, con esto que dijo Borges, se me hizo inevitable pensar en Aristóteles. Ustedes estarán familiarizados con la cita de nada hay en el entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos. Y por los sentidos de Borges no solo pasaron libros, también pasaron personas y experiencias. Lo manifestó en otras oportunidades él también, diciendo: no estoy seguro de que existo, en realidad yo soy todos los escritores que he leído, todas las personas que he conocido, todas las mujeres que he amado, todas las ciudades que he visitado. Entonces, posiblemente la influencia de su obra, o en su obra, no sea la de un único filósofo, ni tampoco únicamente filósofos. Seguramente encontraremos rastros de Nietzsche, como de Bergson, pero también Chesterton, Stevenson, y personalmente tengo razones que me llevan a pensar que incluso hay un poco del pintor Jules Solar en Funes el Memorioso. Porque, por ejemplo, Jules Solar, quien fue un gran amigo de Borges, había sufrido en su juventud una caída de caballo, por lo cual él tuvo que abandonar sus estudios de violín. También dentro de las experiencias, en el cuento encontramos a la ciudad de Fraiventos, y Borges contó que él había estado en esa ciudad, así que tal vez tenga que ver con esa visita la elección de la ciudad en Funes el Memorioso. Yo creo que podríamos hacernos otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué partes específicas escribió a conciencia, intentando hacer una mención implícita de algún autor en cuestión, casi como una pista, y cuáles simplemente ya tenía incorporados en su conocimiento y simplemente se manifestaron como producto de su mente creativa, incluso sin pensarlo deliberadamente? Paola, eu adorei, né? Não conhecia esse conto e adorei, achei assim, como você diz, é extremamente provocativo em termos filosóficos, né? A história de uma pessoa que não consegue esquecer
né? Ou seja, tem sempre presente tudo o que aconteceu. Achei excelente e vejo assim vários aspectos, né, bem desafiadores. Aliás, eu acho que isso mostra a genialidade do Jorge Luis Borges mesmo, né? Porque realmente é uma virada assim em termos de paradigma em que pô, a pessoa não conseguia esquecer. Eu nunca tinha parado para pensar numa situação dessas, né? E eu queria ver contigo como é que você encara isso assim em termos. Quando você estava falando, inclusive sobre Bergson e Nietzsche, as influências ali, você coloca, eu acho que Bergson que você colocou como uma função ativa do esquecimento, né? Parece que o cérebro ele tem um papel de esquecer. Será que o esquecer, filtrando, né, o que vai para o inconsciente, o que vai e o que fica no consciente, o que realmente é importante? Para mim parece, assim, só para te colocar assim, alguma questão que realmente me provoca aí, me parece que o esquecer tem uma função, mas eu acho que não é tanto um princípio ativo, mas é uma coisa passiva, né? O que você acha? Você concorda com Bergson, que é um princípio ativo? Eu concordo contigo que é importante esquecer, né? Acho que isso é fundamental. E eu, como eu estudo ética, não tinha parado, e psicologia ética, né? Não tinha parado para me. Já tinha estudado, por exemplo, em alguns filósofos, o perdão, né, e isso é um tema importante da filosofia. E o esquecimento está próximo, talvez, do perdão. Tá? Não é a mesma coisa, mas importa, o perdão importa em esquecer também. Agora, me parece que o esquecer tem uma questão que não é um princípio ativo, é um princípio passivo, né? O que você acha? A pessoa esquece porque o cérebro joga um papel, né, fazendo com que a pessoa esqueça, ou é algo, um princípio passivo, né? Você simplesmente esquece, a gente não consegue dar conta de toda a realidade. A mí me da la impresión de que es pasivo, pero no podría asegurarlo a ciencia cierta. Habría que preguntárselo a alguien especializado en el tema. Yo personalmente tengo la idea de que es pasivo. Agora é interessante, assim, para trazer um pouco essa questão do Borges, porque ele viveu assim num momento interessante também em relação a essa questão da história na filosofia. É a história na filosofia ela tem uma presença muito forte já no Hegel, e depois o Nietzsche trabalha com esse tema também muito fortemente, e nesse período também estava uma série digamos assim, o próprio Freud também estava trabalhando com esse tema das memórias, do inconsciente. Isso era um tema forte já no final do século XIX, início do século XX. E a história ela tem uma importância muito grande em relação à questão do conhecimento, né? Então, eu achei sensacional esse texto, até eu vou ler, também não conhecia. E, e eu achei sensacional, né, quando ele diz que ele é todas as mulheres que ele amou, que ele é os livros que ele leu. E isso é uma base filosófica muito grande da questão da historicidade do conhecimento, né? E depois vai trabalhar muito fortemente com isso o Heidegger, né? Com a questão do in der Weltsein, né? A hermenêutica filosófica do Hans-Georg Gadamer, que trabalha também muito com essa questão da história. Eu achei sensacional essa relação. Mas eu queria, assim, Paula, que também um pouquinho a gente, né, porque quando eu te convidei também, fundamentalmente, eu também gostaria um pouco de ouvir a tua experiência, assim, de vida, dessa mudança que tu fizeste, assim, eu diria até, não sei, estaria correto dizer, porque há sempre
não sei se é bem um choque cultural, assim, a gente que mora aqui no Cone Sul, né? E de repente vai para um país, né, que tem uma história bem diferente, enfim, com tanta história, com tanta influência no mundo, né? Então, como é que foi esse momento? Eu gostaria que tu me trouxesses um pouco assim da tua história pessoal e o teu interesse também pela literatura, que é uma marca muito forte assim, no teu trabalho, né? Então, eu gostaria que me contasse assim, o que tu te levou a fazer essa mudança, se a família segue vivendo em Entre Rios, como é que foi essa decisão assim de tu te transportar e de tu te transferires assim para Inglaterra? Bueno, en realidad son dos temas separados, mi interés por la literatura y el cambio de país. Mi interés por la literatura comienza desde, creo, desde bastante pequeña. Eh, Quizás hay un dicho que solemos decir en Argentina, que no hay mal que por bien no venga. Yo tenía algunos problemas con otros compañeros en la escuela, yo era muy tímida, no podía integrarme en otros grupos y terminaba en la biblioteca de la escuela en los recreos. Entonces de ahí empezó un poco esta curiosidad por los libros en los que yo sentí refugio de alguna manera. Eso por un lado. Luego con el tema de cambio de país, bueno, eso ya ocurrió hace 10 años que emigré desde Argentina hacia Reino Unido. Actualmente estoy viviendo en Londres y bueno, al principio fue como estar inmerso en una vorágine de emociones, de descubrimientos, diría, porque al principio uno observa todo con asombro, con sorpresa, ¿no? Es toda una novedad, todo se ve atractivo. Después, cuando el tiempo va pasando, empieza a notarse más lejano el lugar de donde uno se fue y empezás a tener este sentimiento en el cual te sentís de ambos lugares y al mismo tiempo de ninguno. Es un momento de transición en el que uno está caminando por una cornisa, ¿no? Tratando de encontrar sentido de pertenencia en el nuevo país, en su nuevo hogar, ¿verdad? Bueno, principalmente eso, luego que hay algunos hechos que me asombraban, por ejemplo, del cambio cultural. Hay cosas bastante distintas, son países completamente distintos. Yo recuerdo, por ejemplo, asombrarme en principio con la puntualidad. Es que el autobús o colectivo o el underground dice que sale a tal horario y a ese horario sale. Y así fue. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es el orden. Me parece que es un país mucho más ordenado que en general cualquier país en Latinoamérica. Eso me llamó mucho la atención. También recuerdo como un dato pintoresco ir a un supermercado y encontrarme con que ya 10 años atrás uno podía autoservirse, podía ir a un supermercado y escanear sus propios productos, pagarlo con la opción de efectivo o tarjeta de crédito, este tipo de cosas, ¿no? Nosotros podemos hablar un poquito más de Funes, que me ha encantado esta historia. Es una historia genial, que demonstra la genialidad de Jorge Luis Borges. ¿Qué problemas tenía Funes al no poder olvidar las cosas que se sucedían? Bueno, entre los problemas que tenía, por ejemplo, no podía dormir y casi no podía moverse, estaba muy impedido para eso.
en una parte del cuento habla de que él tenía memoria de cada detalle de todo lo que observaba y nunca lo podía olvidar. Pero en un momento comenta que a lo lejos hay casas que habían construido, que eran nuevas en el pueblo, y que él no las conocía, pero se las imaginaba negras de alguna manera, porque nunca las había podido absorber en sus conocimientos, ¿no? Entonces él intentaba concentrarse en eso para poder intentar dormir, o en el fondo del mar, en la oscuridad del fondo del mar, para no distraer, porque no podía distraerse del mundo, estaba conectado constantemente a todo. Sí, yo pienso que yo estaba me recordando hace muchos años atrás, yo había leído una obra de Aristóteles y hay comentarios de Tomás de Aquino a respecto de memoria y reminiscencia. No sé si usted conoce, hay un libro de Aristóteles sobre la memoria, pero hace muchos años que yo he leído, yo pienso que ha sido en 2007. ¿Usted piensa que el esquecimiento juega un papel en la ética, en las decisiones éticas? Yo pienso que sí, porque casualmente en el cuento, a raíz de todo esto que estamos hablando, se alude a que es como puso Borges. Yo, sin embargo, lo creo muy incapaz de pensar, decía, porque es como que él simplemente recibía toda la información, pero no podía hacer este tipo de procesos. Entonces, definitivamente, yo creo que sí. Não, eu me lembrava de um pouco de um autor também, de um filósofo, o Emmanuel Levinas, que é essa questão do sono, né, do dormir, que é um momento também assim de, porque na verdade a existência ela é um contínuo, né? A existência não tem, tu segues vivendo, né? E então é um momento muito interessante assim na obra dele também essa questão do dormir, né? Mas não, a formação da Paola é a formação jornalística, né? Ela não tem, a formação dela não é propriamente filosófica, ela se interessa, assim, porque ela é uma pessoa culta e se interessa, mas a formação dela não é a filosofia, é o jornalismo. E eu pergunto, então, para a Paola, que está vivendo lá em Londres, o que tu achas agora, neste período aí de pandemia, nessas questões também, eu sei que a Inglaterra está mais adiantada, imagino que esteja mais controlado, não sei como é que está a situação aí do coronavírus aí em Londres, mas como é que está a situação assim em relação à imprensa, a relação da imprensa, como está acontecendo no Brasil, essa polarização, a política se metendo no meio da questão da saúde, mas te pergunto como é a situação em Inglaterra, como são as questões da política e da saúde com essa questão da pandemia. Bueno, yo creo que la política siempre está metida en estos temas, es imposible dejarla a un lado, sobre todo con una crisis como esta del COVID, ¿verdad? Quizás en algunos países está más marcado que en otros, pero sí aquí también hubo momentos, sobre todo durante la primera ola, que fueron más tensos, se vivió un poco, tanto algunos problemas con el tema de la escasez de productos. Al principio había mucho pánico que creo que también se generaba a través de la prensa. Luego, acorde a las decisiones políticas de liberar un poco entre la primera ola y la segunda, creo, al menos desde mi punto de vista, que la prensa acompañó también esto y
Y muy personalmente, quizás hay gente que no coincide con esto, pero yo creo que ayudó a que se genere una ilusión a dejar de cuidarse un poco por un tiempo y que quizás también influyó a que sea un poco más fuerte esa segunda ola que luego vino, ¿verdad? Sim. E já que estamos falando de Inglaterra, e como tu has vivido esta situação com o Brexit? ¿Cómo tú lo percibes Bueno, como extranjera viviendo en... yo imagino que tú tengas ya la ciudadanía o un permiso de permanencia en el país. Así que, ¿cómo tú percibes la situación de los extranjeros que viven en Inglaterra, la gente que tiene que volver a la casa, a sus respectivos países? ¿Cómo es la situación de esa retirada de la Unión Europea? bueno, por una parte, pienso que igualmente han podido facilitar opciones y hubo un tiempo prudencial como para poder acceder a estos permisos y posibilidades que se fueron dando para que las personas puedan quedarse. Sí, es un tanto burocrático todo el proceso, eso es una característica de este país. Hay que llenar quizás muchos formularios, es todo muy detallado, eh, pero también es efectivo, es decir, es un tanto tedioso al principio hacer toda la documentación, pero luego tiene un buen resultado. Uhum. Sim. Sim. No, solo más una pregunta. ¿Cómo es la comunidad argentina en Londres? Hay mucha gente, la lengua española, porque yo supe que tú andabas trabajando con la lengua española, estaba, Sí, ¿no?, actualmente, enseñando a la gente. sí, actualmente soy profesora de español como lengua extranjera. Em, Ujú. pero a ver, yo te soy sincera, en este entorno donde vivo hay mucho más comunidad de personas de Brasil incluso. Tengo muchos vecinos eh, compatriotas de ustedes, más que argentinos. Así que de hecho los frecuento mucho más. A todo lo que tiene que ver con comunidad argentina tengo más relación vía virtual. Bom, Leandro, acho que a gente podia ir encaminhando para o fim, né? Tá. Se quiseres Paola, fazer algum... você quer deixar uma última mensagem para as pessoas que nos assistem? A ver, mm, a mí me gustaría invitarlos a poder leer a Borges, ya que lo tratamos hoy. Pienso que no es un escritor netamente argentino. Yo creo que Borges ya ha pasado eh, todas las barreras, yo creo que ya es universal. Así que pienso que todos deberíamos leer al menos un poquito de él y dejarnos llevar e inspirarnos por su literatura y por su filosofía también. Conrado, quer deixar uma última palavra também? Tá, bom, eu queria agradecer, então, a Paola por este tempo que ela se dedicou para conversar conosco e trazer esse conto espetacular, né? Esse foco nessa situação muito interessante, porque eu acho que este conto que ela escolheu para conversar conosco, ele é instigante para outras pesquisas, né? Especialmente para um conhecimento melhor da obra do Borges. Eu confesso que faz muitos anos que eu não manuseio mais as obras dele, em virtude de mil coisas, né? Mas eu agora, depois dessa conversa, fiquei muito curioso novamente de rever e
conhecer outras obras do Borges. Mas então, Paola, muito obrigado. Eu desejo para ti muito sucesso nas tuas atividades profissionais e teus estudos. Eu também te desejo muita saúde, porque hoje isso está valendo mais do que nunca. E espero que a gente faça contato, que continuemos mantendo contato. E também aproveitando para indicar e sugerir que as pessoas ouçam os podcasts da Paola, que são maravilhosos. Então, muito obrigado e boa noite. Obrigado, Leandro, também. Né? Paola, muchas gracias. Era isso. Muchas gracias. Que usted ha apresentado para nós, Funes el Memorioso. Eu pensei que é genial, é muito interessante e eu te agradeço muito por el tiempo que ha despendido con nosotros y por la presentación que ha hecho a respecto de Jorge Luis Borges y las influencias filosóficas. Usted ha mostrado, outra coisa que usted ha mostrado é que há muita filosofia por trás de grandes autores de la literatura. Muchas gracias, Paola. Buenas noches. Ha sido un placer y les agradezco la invitación. Bueno, buenas noches, buenas noches. Okay. Buenas noches.